¿Qué tal? Esta es la unidad número 3, estimación del tamaño de la muestra. Va a ser uno de los temas, probabilidad de hipótesis y normal discreta. Mi nombre es Gaspar Cruz Bautista. Estoy en el cuarto semestre de Ingeniería en Logística y este es un trabajo para la materia de estadística inferencial. Uno de los temas que vamos a tratar en este momento sería el capítulo 7, que es estimaciones y tamaño de la muestra, de las páginas 325 a la 388. Y el capítulo 8, prueba de hipótesis, de la página 389 a la 459. Todos estos datos son ejercicios del libro de estadística del autor Mario Triola. Estimaciones y tamaños de la muestra. Existen diferentes tipos de estimaciones de parámetros. Uno de ellos son las estimaciones de punto, son el valor individual más probable de un parámetro. Por ejemplo, la estimación de punto de la media de la población. El parámetro es la medida de la muestra, la estimación del parámetro. Los intervalos de confianza son un rango de valores que probablemente contienen el parámetro de la población. En estadística, el tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la muestra extraída de una población necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de la población. Iniciamos con el capítulo número 7. Estimación de la proporción de una población. El primer ejercicio habla sobre los resultados de encuesta. En los medios de comunicación de la USA Today publicó una ilustración que presentaba los resultados de una encuesta realizada con 21.944 sujetos. La ilustración mostraba que el 43% respondió afirmativamente a la siguiente pregunta: ¿preferiría tener un trabajo aburrido que estar desempleado? El margen de error se reportó como un 61 punto porcentual. ¿Qué aspecto importante de la encuesta se omitió? Como respuesta agrego que no se proporcionó el nivel de confianza, por ejemplo el 95%. En la siguiente encuesta, margen de error. Para la encuesta descrita en el ejercicio 1, explica el significado de la afirmación. El margen de error es el 61 punto porcentual. Considero que es una muestra aleatoria de posibles votantes. Mostró que el 61% estaba planeado. El intervalo de confianza. En la siguiente pregunta, en la encuesta descrita en el ejercicio 1, observamos que el 43% de 21.944 individuos encuestados respondieron afirmativamente a la pregunta planteada, puesto que el 43% es la mejor estimación del porcentaje de la población. ¿Por qué necesitaríamos un intervalo de confianza? Es decir, ¿qué información adicional proporciona el intervalo de confianza? La estimación puntual del 43% o 0.43 no revela ninguna información acerca de la exactitud de la estimación. Al proporcionar un rango de valores asociados a una probabilidad, nivel de confianza, un intervalo de confianza revela información importante acerca de la exactitud. La siguiente pregunta, que es muestreo: supongo que los resultados de la encuesta del ejercicio 1 se obtuvieron enviados por correo de 100.000 cuestionarios, de las cuales se recibieron 21.944 respuestas. El resultado del 43% es una buena estimación del porcentaje en la población de respuestas afirmativas. ¿Y por qué? Pues el 43% representa a 28.414 personas. Es una buena estimación del porcentaje de la población. El ejercicio lo puedes desarrollar también en la base de Minitab. Aquí agrego unas imágenes de cómo se relaciona. Ingresamos en la parte de SAT. Están en los archivos de la parte de arriba. Después irás en la última parte que dice Power Sample Size, y después Sample Size for Estimation. A continuación pues te mostrará esta pantallita, la cual tomarás el nivel medio normal, agregarás los parámetros, el estado de estimación simple, el 0.5 siempre lo llevará, y siempre trabajaremos con el 95%. De esto nada más agregaremos la parte de OK, y a continuación en esta parte mostrará estos datos, y es aquí donde tenemos la información. En la siguiente pregunta, que es calcule el valor crítico de ZA sobre 2, que corresponde a un nivel de confianza del 99%, en base también a la misma herramienta de Minitab, obtenemos que es el 2.575 o 2.57 con sus decimales 58.293.
La siguiente pregunta, que se expresa el intervalo de confianza de 0.200 poblacional a 0.500 en la forma de PN, por lo tanto la confianza es 0.350, el número de valores poblacionales es de 0.150. Agrego aquí también las referencias, que la P es la proporción poblacional, la proporción muestral, la N representa el número de las muestras, la E el margen de error deseado, y de acuerdo a la fórmula que se tenía contemplada en esta parte, es una puntuación Z que se espera en el área de A sobre 2 en la cola derecha de la distribución normal estándar. Seguimos con la parte 7.3, que es la estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida. El primer ejercicio nos habla de la estimación puntual. En general, es una estimación puntual de un parámetro poblacional a partir de una muestra aleatoria simple de las estructuras de alguna población, como la población de todos los jugadores de básquetbol de la NBA. ¿Cómo calcularía la mejor estimación puntual de la media poblacional? Una estimación puntual es solo el valor que se utiliza para estimar el parámetro poblacional. La mejor estimación puntual de la media poblacional se obtiene al calcular el valor de la media mensual X. La siguiente pregunta, muestra aleatoria simple. Un ingeniero de diseño de Ford Motor Company debe estimar la longitud media de las piernas de todos los adultos. Para ello, obtiene una lista de 1.275 empleados de su fábrica y luego obtiene una muestra aleatoria simple de 50 empleados. Si utiliza una muestra para construir un intervalo de confianza del 95% que permita estimar la longitud media de las piernas de la población de todos los adultos, su estimación será adecuada. ¿Y por qué? Considero que la estimación no es adecuada, ya que no sabemos si considera a las personas por su tamaño o la estimación no fue la adecuada. Igual el dato también lo agrego imágenes de la parte donde se desarrolló en la base de Minitab. Igual entramos en la parte de Stat, Power and Sample Size, Sample Size for Estimation, y en este caso vamos a tomar la medida normal, agregando los datos. Como se dijo anteriormente, siempre vamos a trabajar con el 95%, y le damos OK, y a continuación tenemos los datos que consideramos son los adecuados para esta pregunta. En la siguiente, el intervalo de confianza con base en las estaturas de las mujeres incluidas en el conjunto de datos 1 del apéndice B, y suponiendo que las estaturas de las mujeres tienen una desviación estándar de 2.5 pulgadas, se obtiene el siguiente intervalo de confianza del 95%, 62.42 pulgadas, la media es 63.97 pulgadas. Suponiendo que usted es reportero de un periódico, escriba un enunciado que interprete de manera correcta ese intervalo de confianza, incluyendo toda la información relevante. El resultado de esta pregunta es: suponiendo que la desviación estándar de las estaturas de todas las mujeres es de 2.5 pulgadas, se estima que la estatura media de todas las mujeres es de 63.20 pulgadas, con un margen de error de 0.78 pulgadas. En teoría, en el 95% de los estudios de este tipo, la media no debería diferir en más de 0.78 pulgadas hacia cualquier dirección a partir de la media, de lo que se obtendría al utilizar las estaturas de todas las mujeres. Continuamos con la siguiente pregunta, que dice estimador insesgado. Una de las características de la media mensual que la convierte en un buen estimador de una media poblacional M es que esa media es un estimador insesgado. Nos preguntan qué significa que un estadístico sea un estimador insesgado de un parámetro poblacional. Consideramos que es igual a la media poblacional, por lo tanto podemos incluir que la esperanza matemática del estimador coincide con el parámetro poblacional de media. Concluimos que el estimador es insesgado del parámetro de media poblacional. De
de acuerdo a la ecuación como nos muestra la fórmula. Realizamos que la esperanza matemática de X va siempre dividido sobre la media, por la media. Esto sería la esperanza matemática de X sobre la media, que pues se puede considerar como insesgada. La siguiente pregunta, calificación de crédito. Las puntuaciones del crédito FICO, Farr, Isaac & Company, de una muestra aleatoria simple de solicitantes de tarjetas de crédito, dan una confianza del 95%, la N es 50, la X es 677 y se sabe que la S es el 68%. Pues la suma matemática de confianza da un 18.8 por una X de 658.2 y la media de 6.695.8. La siguiente pregunta de distancias de frenado. La distancia de frenado de una muestra aleatoria simple de automóviles ponen como confianza el 99% de la media natural, esto dentro de 2 pies media poblacional, y se sabe que la S es igual a 7 pies. Se debe elegir 11 automóviles para realizar esta práctica. Siguiendo con el tema 7.4, estimación de la media poblacional. La desviación estándar desconocida. La primera pregunta dice, ¿dónde está el error? Una información en USA Today señaló que los consumidores gustaran un promedio estimado de 483 en mercancías por el reinicio de las clases. Se informó que el valor se basaba en la encuesta de 8.453 consumidores y que el margen de error era de un punto porcentual. La pregunta es, ¿qué está incorrecto en esta información? Pues contemplamos que la cantidad se refiere a un promedio, que probablemente sea la media o la mediana, pero el margen de error es adecuado para una proporción y no para una media o una mediana. El margen de error debería ser una cantidad en dólares y no en puntos porcentuales. La siguiente pregunta, robusto. ¿Qué significa cuando decimos que los métodos para construir intervalos de confianza de esta sección son robustos frente a las desviaciones respecto a la normalidad? Los métodos para construir intervalos de confianza de esta sección son robustos con respecto a los métodos del muestreo inadecuados. Pues respondiendo a estas preguntas, la robusta es una aproximación alternativa a los métodos estadísticos clásicos. El intervalo de confianza a un par o varios pares de números entre los cuales se estima que estará cierto valor desconocido con una determinada probabilidad de aciertos. La siguiente pregunta, que se trata de muestreos. A una organización nacional de encuestas fue contratada para estimar la cantidad media de dinero en efectivo que llevan consigo los adultos de los Estados Unidos. El plan de muestreo original incluía llamadas telefónicas a 2.500 números de teléfonos diferentes en todo el territorio estadounidense, pero un gerente decidió ahorrar gastos en llamadas de larga distancia utilizando una muestra aleatoria simple de 2.500 números telefónicos dentro del estado de California. Si esta muestra se utiliza para construir un intervalo de confianza del 95% para estimar la media poblacional, nos preguntan, ¿se obtendrá una buena estimación y por qué? Pues yo creo que no podemos obtener una buena estimación. La muestra aleatoria simple se obtuvo de californianos, por lo que no necesariamente daría una buena estimación para la población de adultos estadounidenses. Es muy probable que los californianos no sean representativos de Estados Unidos. Se requiere de una muestra aleatoria simple de la población. En la siguiente pregunta, expresa un intervalo de confianza en el formato de X más menos E. De acuerdo a la operación, identifiqué que son 12.84 menor que la forma poblacional, menor al 29.40. La siguiente pregunta, costos de hospital. El 95% de confianza, N es igual a 20, X a 9004,
y la S es a 569. Según datos del costo hospitalario para víctimas de choques automovilísticos que usaban cinturones de seguridad del Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Entonces la suma poblacional la ponemos en $266 y la media $8,738, $6, y la media sería de 9,270. Y la siguiente pregunta: contaminación de automóviles, el 95% de la confianza, N igual a 9. Se desconoce la S, la población parece estar muy sesgada. El 95% y la N pues no nos dan más opciones que decir que no se puede realizar la operación, la aplicación de la distribución normal ni la distribución T. Seguimos con 7.5, que es estimación de la variancia poblacional. En la primera pregunta, interpretación de un intervalo de confianza. Con los pesos de los dulces M&M incluidos en el conjunto de datos 18 del apéndice B, utilizamos la desviación estándar de la muestra S 50.0579 gramos para obtener la siguiente estimación de un intervalo de confianza del 95% de la desviación estándar de los pesos de todos los dulces M&M, 0.0455 gramos, la S es de 0.0602 gramos. Redacte un enunciado que interprete correctamente este intervalo de confianza. Hay una confianza del 95% de los límites de 0.0455 gramos y 0.0602 gramos. Contienen el valor verdadero de la desviación estándar de la población de todos los dulces M&M. La siguiente pregunta es: calcule Z de A2 para A igual a 0.10 y el cálculo da como resultado 1.645. La siguiente pregunta: intervalos de confianza válido. Un encuestador de Gallup Organization genera aleatoriamente los dos últimos dígitos de números telefónicos, de manera que los números del 00 al 99 son igualmente probables. Se puede utilizar los métodos de esta sección para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de la población de todos los resultados. ¿Por qué? Pues consideramos que no se pueden utilizar. Los resultados son igualmente probables y tienen una distribución uniforme en lugar de una distribución normal como se requiere. Como el requisito de normalidad no se satisface, no se puede esperar que el intervalo de confianza resulte de una buena estimación. La siguiente pregunta, ¿qué es estimadores insesgados? ¿Qué es un estimador insesgado? La varianza menstrual es un estimador insesgado de la varianza poblacional. La desviación estándar muestral es un estimador insesgado de la desviación estándar poblacional. Para la primera pregunta, ¿qué es un estimador insesgado? Pues es una función de la muestra. Y la segunda pregunta, de la varianza menstrual, si es una estimación de varianza. Y la última, que es la desviación estándar muestral en un estimador insesgado de la desviación estándar poblacional, si es un estimador insesgado de la desviación estándar. Conteo de glóbulos blancos en la sangre. En los glóbulos por microlitro. Confianza del 99%. N es igual a 7, X igual a 7.106. La S es 2.019. Entonces consideramos unos márgenes de 1.148 de S, 6.015 con la herramienta tecnológica que es la proteminita. Tiempos de reacción de conductores de la NASCAR, confianza del 99%. La N es 8, la X es 1.24 segundos y la S es el 0.12 segundos. Y consideramos que no hay una desviación estándar de 0.0424 y tiene unos márgenes poblacionales de 1.1307 a 1.3493. Vamos con el siguiente tema, que son pruebas de hipótesis. Voy a comentar algo sobre este tema. Dentro de la inferencia estadística, un contraste de hipótesis, también denominado test de la hipótesis o prueba de significación,
Es un procedimiento para jugar sin una propiedad que se supone de una población estadística. Es compatible con lo observado en una muestra de dicha población y tiene 5 puntos, los cuales vamos a comentar. En la inferencia estadística existen 2 aproximaciones complementarias. Pruebas de hipótesis y estimación. La prueba de hipótesis evalúa la probabilidad asociada a la hipótesis nula, HO, de lo que no hay efecto o diferencia. El valor de la población obtenido refleja la probabilidad de rechazar la HO siendo esta verdadera. En ningún caso prueba que la hipótesis alternativa de que sí hay efecto o diferencia sea verdadera. Error en el tipo 1A es falso o negativo, rechazar la O cuando esta es verdadera. Error en el tipo B es un falso o negativo, aceptar HO cuando esta es falsa. Siguiendo con el capítulo 8, la primera pregunta, que es prueba de hipótesis. Al informar sobre una encuesta de 61.647 personas en la MSNBC.com, la revista Elle afirmó que solo el 20% de los jefes son buenos comunicadores, sin realizar cálculos formales. Nos hacen una pregunta que parece que los resultados muestrales sustentan la información de que menos del 50% de las personas creen que los jefes son buenos comunicadores. ¿Qué concluye después de saber que los resultados de la encuesta se obtuvieron por internet de personas que eligieron responder? Para la primera pregunta consideramos que el gran tamaño de la muestra y el porcentaje mensual del 20% parece que los datos muestrales apoyan la afirmación de que menos del 50% de las personas creen que los jefes son buenos comunicadores, puesto que los sujetos de la encuesta constituyen una muestra de respuesta voluntaria y no de una muestra aleatoria simple. Los resultados muestrales no deben utilizarse para sacar conclusiones acerca de la población general. En la siguiente pregunta, que es comprobar si la media es igual a 325 gramos. Se etiquetan frascos de aspirina Bayer con la afirmación de que cada tableta contiene 325 miligramos de aspirina. Un gerente de control de calidad considera que se puede usar una muestra grande de datos para sustentar la afirmación de que la cantidad media de la aspirina en tabletas es igual a 325 miligramos. Como indica la etiqueta, ¿se puede utilizar una prueba de hipótesis para sustentar dicha información? ¿Por qué? La afirmación de que la media es igual a 325 miligramos se convierte en la hipótesis nula. El procedimiento de la prueba de hipótesis nos permite rechazar o no rechazar una hipótesis nula, pero nunca es posible sustentar la hipótesis nula. La prueba de hipótesis no se debe utilizar para sustentar la afirmación de que un parámetro es igual a algún valor en particular. En el siguiente ejercicio, que es de afirmación, al lanzar una moneda se obtienen más caras, resultados de 90 caras en 100 lanzamientos. Como respuesta, pudiera ser que existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la moneda favorece las caras, porque es muy poco probable que el resultado de las 90 caras en 100 lanzamientos ocurra por azar si se utiliza una moneda legal. La siguiente pregunta, que es el ingreso anual medio de los empleados que tomaron un curso de estadística es mayor a los $60,000. La hipótesis es nula. Hipótesis nula, que es HO. La media es de 60,000. La hipótesis 1 es de la media de 7 es de 60,000. Entonces consideramos que puede ser mayor a la hipótesis alternativa. Seguimos con la prueba de una afirmación de respeto de una proporción. La primera pregunta es proporción muestral. En una encuesta de Harris se preguntó a un grupo de adultos si estaban a favor de eliminar las monedas de $1 centavo y 1.261 respondieron que no, 491 respondieron que sí y 384 no opinaron. Nos preguntan cuál es la proporción muestral de las respuestas afirmativas y qué notación se utiliza para representarla.
La proporción es de 0.230. El símbolo se utiliza para representar una proporción muestral. Y también el resultado se obtuvo por parte de la base de Minitab. En la siguiente encuesta, que es encuesta en línea, American Online realizó una encuesta en la que pidió a usuarios de internet que respondieran la siguiente pregunta: ¿quiere vivir 100 años? De 5.266 respuestas, 3.042 fueron afirmativas. La pregunta ¿es válido usar este resultado de muestra para someter a pruebas de afirmación de que la mayoría de los integrantes de la población general desean vivir 100 años? ¿Por qué? Sí, sí es válido usar los resultados de la muestra y representan el 95%, que sería el 0.02682. También en la parte de Minitab ingresamos en la parte de Stat, en la parte de básicos, y nos vamos a la proporción 1. A continuación pues pondremos los datos, que sería los datos de los eventos y los aciertos. A continuación le daríamos OK y obtendríamos los datos. Interpretación del valor. En 280 ensayos con terapeutas de contacto profesionales, 123 veces se obtuvieron respuestas correctas a una pregunta. Se obtuvo el valor P de 0.979 cuando se sometió a prueba de la afirmación de que P 0.5, la proporción de respuesta correcta es de mayor que la proporción de 0.5 que se esperaría por azar. ¿Cuál es el valor de la proporción muestral con base en el valor P de 0.979? ¿Qué debemos concluir acerca de la afirmación de que P 0.5? La proporción muestral es de 0.439, como el valor de P de 0.9789 es alto, no debemos rechazar la hipótesis nula de que P es 0.5. Debemos concluir que no existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que P 0.5 exista. El porcentaje de los estadounidenses que creen que la vida existe solo en la Tierra es igual al 20%. La afirmación es que el 20% de toda la población puede ser toda. La siguiente pregunta: solicitudes universitarias en línea. Un estudio reciente reveló que el 53% de las solicitudes de ingreso a las universidades se envía por internet, según datos de la National Association of Career Admission Counseling. Suponga que este resultado se basa en la muestra aleatoria simple de 1000 solicitudes, de las cuales 530 fueron enviadas por internet. Utilice un nivel de significancia de 0.1 para someter la prueba de afirmación de que de todas las solicitudes universitarias el porcentaje que se envía por internet es igual al 50%. La pregunta A: ¿cuál es el estadístico de prueba? Como resultado pongo que Z es 1.90. El inciso B: ¿cuáles son los valores críticos? Z es igual a 2.575. Sería el valor crítico. ¿Cuál es el valor de P? El valor de P es 0.0574. El inciso D: ¿cuál es la conclusión? Como conclusión, no existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que el porcentaje de solicitudes de ingreso a la universidad enviadas por internet es igual al 50%. Y el inciso E: se puede utilizar una prueba de hipótesis para demostrar que el porcentaje de solicitudes universitarias que se envían por internet es igual al 50%, como se afirma. La respuesta es no. No se puede utilizar una prueba de hipótesis para demostrar que una proporción poblacional es igual a cierto valor establecido. La siguiente pregunta es condición y escritura de mensajes de texto. En una encuesta de un total de 2.246 adultos elegidos al azar en Estados Unidos, 1.640 dijeron que debían prohibir escribir mensajes de texto al conducir un automóvil, según datos de SOCMI International
considere una prueba de hipótesis con un nivel significativo de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que más del 75% de los adultos creen que escribir mensajes de texto al conducir debería ser ilegal. Inciso A. ¿Cuál es el estadístico de prueba? Serían de 1640. El inciso B. ¿Cuál es el valor crítico? 2246. ¿Cuál es el valor P? 0.7301. ¿Cuál es la conclusión? Pues que en 0.711315 es igual a 0.748456. Seguimos con el siguiente tema, que es prueba de una afirmación respecto a una media. Desviación estándar conocida. La primera pregunta, identificación de requisitos. El conjunto de datos 4 del apéndice B incluye las cantidades de nicotina en miligramos por cigarrillo. De 25 cigarrillos diferentes tamaño grande. Si quisiéramos utilizar esa muestra para someter a la prueba de afirmación de que todos los cigarrillos tamaño grande tienen una media de 1.5 miligramos de nicotina, identifica los requisitos que debe cumplirse. La respuesta es: se debe utilizar una muestra aleatoria simple con desviación estándar poblacional conocida y población distribuida normalmente, debido a que el tamaño de la muestra no es mayor que 30. La siguiente pregunta, que es verificación de normalidad. Como las cantidades de nicotina de cigarrillos tamaño grande incluidas en el conjunto de datos 4 del apéndice B constituyen una muestra de tamaño n igual a 25, debemos cumplir con el requisito de que la población se distribuya de manera normal. ¿Cómo verificamos que la población se distribuye normalmente? Se debe utilizar una muestra aleatoria simple con desviación estándar poblacional conocida. Intervalo de confianza. Si quisiera construir un intervalo de confianza para someter a prueba la afirmación de que los estudiantes universitarios tienen una puntuación de C1 mayor a 100 y quisiera realizar la prueba con un nivel de significancia de 0.01, ¿qué nivel de confianza debería utilizar para el intervalo de confianza? Sería el 98% o 0.98. La siguiente pregunta, que es estatura al estar sentado. Un alumno del autor midió la estatura de 36 estudiantes varones de su clase al estar sentados y obtuvo una media de 92.8 centímetros. La población de hombres tienen una estatura al estar sentados con una media de 91.4 centímetros y una desviación estándar de 3.6 centímetros, según datos de la encuesta antropométrica de Gordon Churchill et. Utilice el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres de esa universidad tienen una estatura media al estar sentados diferentes de 91.4 centímetros. La pregunta es: ¿hay algo en los datos muestrales que sugiera que no debiera usarse los métodos de esta sección? La hipótesis nula sería de m igual a 91.4 centímetros y la hipótesis 1 es igual a m de z 91.4 centímetros. Estadístico de prueba sería z 2.33, valores críticos de z 1.96, valor de p 0.0198. Con herramienta tecnológica podemos conseguir estos datos. Rechace que la hipótesis nula. Existe evidencia suficiente para sostener la afirmación de que los hombres de la universidad tienen una estatura media al estar sentados diferente de 91.4 centímetros. Como el estudiante seleccionó a sus amigos hombres, utilizó una muestra de conveniencia que podría tener características diferentes a las de la población de hombres de la universidad. Como el requisito de una muestra aleatoria simple no se satisface, no se puede aplicar el método de prueba y de hipótesis descrito en esta sección, de manera que los resultados no son necesariamente válidos.
El siguiente tema, que es prueba de la afirmación respecto a una media desviación estándar desconocida. La primera pregunta es de requisitos de normalidad. Considerando una muestra aleatoria simple de 20 velocidades de automóviles en la carretera 405 de California, se desea someter a prueba la afirmación de que los valores muestrales se obtuvieron de una población con una media mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. La pregunta es necesario determinar si la muestra proviene de una población distribuida de manera normal? Si su respuesta es afirmativa, ¿qué métodos se podría utilizar para determinarlo? Como el tamaño de la muestra no es mayor que 30, los datos muestrales deben provenir de una población con una distribución normal, para determinar si el requisito de la distribución normal se satisface. Examine un histograma y determine si la aproximación normal verifique que no haya valores atípicos o que a la suma haya un valor atípico. O bien examine una gráfica cuartilar normal o utilice alguna prueba formal a normalidad como la prueba de Ryan-Joyner que se describe en la sección 6.7. GL, la estadística. ¿Qué significa GL? Si se utilizara una muestra aleatoria simple de 20 velocidades de automóviles en la carretera 405 de California para someter a prueba la afirmación de que los valores muestrales provienen de una población con una media mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora, ¿cuál es el valor específico de GL? El valor específico de las 20 velocidades de los automóviles. Eso es lo que representa la GL. La siguiente prueba T. Es una prueba T. ¿Por qué se utiliza la letra T? Una prueba T es una prueba de hipótesis que utiliza la distribución T de student. Se le llama prueba T porque implica el uso de la distribución T de student. Verificación de la realidad. A diferencia de la sección anterior, esta sección no incluye el requisito de que conozca el valor de la desviación estándar poblacional. ¿Qué sección es más probable que se aplique en situaciones reales? ¿Esta a la anterior? ¿Y por qué? Pues una unidad de muestreo está formada por una o más elementos de la población. El total de unidades de muestreo constituye la población. Estas unidades son disjuntas entre sí y cada elemento de la población pertenece a una unidad de muestreo. Afirmación. Respecto de puntuaciones de la CIE, de profesores de estadística, la M7-100, datos muestrales N15 es igual a 118, S es igual a 11. Los datos muestrales parecen provenir de una población distribuida normalmente, como M y S desconocidas. El tema es de esto. Los dulces M&M provienen de una afirmación sobre el peso medio de los dulces M&M. Probable prueba de cola derecha con N25 y estadístico de prueba T de 0.430. El valor P7 es de 0.10. Con herramienta tecnológica obtendríamos el resultado de 0.3355. Seguimos con el siguiente tema, que es prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar o de una varianza. Requisito de normalidad. Las pruebas de hipótesis sobre las afirmaciones acerca de la media poblacional o la desviación estándar poblacional requieren de una muestra aleatoria simple, obtenida de una población distribuida de manera normal. ¿En qué difiere el requisito de normalidad para una prueba de hipótesis de una afirmación sobre una desviación estándar del requisito de normalidad para una prueba de hipótesis de una afirmación sobre una media? El requisito de normalidad para la prueba de hipótesis de la afirmación acerca de una desviación estándar es mucho más estricto, lo que significa que la distribución de la población debe acercarse más a una distribución normal. El método de intervalo de confianza de una prueba de hipótesis. Se afirma que las manos de los hombres tienen longitudes con una desviación estándar un estándar menor que 200 milímetros. Usted planea someter una prueba de afirmación
con un nivel de significancia de 0.01 mediante la construcción de un intervalo de confianza. ¿Qué nivel de confianza debería utilizar para el intervalo? La conclusión basada en el intervalo de confianza será igual a la conclusión basada en una prueba de hipótesis que utiliza el método tradicional o el método de valor P. Se buscan conclusiones de lo mismo, entonces se dice que es igual a la prueba de la hipótesis que la del intervalo. La siguiente pregunta, que es de requisitos, se afirma que las cantidades diarias de lluvia en Boston tienen una desviación estándar igual a 0.25 pulgadas. Los datos muestrales indican que las cantidades diarias de lluvia provienen de una población con una distribución muy diferente de las normales. La pregunta es, ¿el uso de la muestra muy grande podría compensar la falta de normalidad de manera que sea posible utilizar los métodos de esta sección para la prueba de hipótesis? No, a diferencia de la situación con medios muestrales, el uso de las muestras grandes no compensa la falta de una normalidad, y no porque no es posible utilizar los métodos de esta sección con datos muestrales que provienen de una población con una distribución alejada de la normalidad. La siguiente pregunta, que es prueba de una información sobre una varianza. Se afirma que los pies de los hombres tienen anchuras con una varianza igual a 36 milímetros sobre 2. La prueba de hipótesis de la información de la varianza es igual a 36 milímetros sobre 2, que equivalen a una prueba de la afirmación de que la desviación estándar es igual a 6 milímetros. Pues como resultado sí son equivalentes las afirmaciones porque no son cantidades iguales. Porque son cantidades iguales. Pesos de monedas de 1 centavo. Algunos ejemplos de esta sección incluyeron la afirmación de que las monedas de 1 centavo acuñadas después de 1983 tienen pesos con una desviación estándar menor de 0.0230 gramos. El conjunto de datos 20 de apéndice B incluye los pesos de una muestra aleatoria simple de monedas de 1 centavo acuñadas entre 1983 y esa muestra tiene una desviación estándar de 0.03910 gramos. Utiliza un nivel significativo de 0.05 para someter la prueba de afirmación de que los pesos de las monedas acuñadas antes de 1983 tienen una desviación estándar mayor que 0.0230 gramos. Con base a esos resultados y los obtenidos en el ejemplo 1, la pregunta es, ¿parece que los pesos de las monedas acuñadas antes de 1983 varían más de lo que las monedas acuñadas en 1983? La hipótesis nula es la S, que vale 0.230 gramos, y la hipótesis 1, que es S, vale 70.0230 gramos. Estadística de prueba. X2 es igual a 98.260, el valor crítico es de X2 entre 43.73 y 55.758 valor P, que esto nos da ceros. Rechace a la hipótesis inicial. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las monedas de 1 centavo acuñadas antes de 1983 tienen una desviación estándar mayor que 0.0230 gramos. Los pesos de las monedas de 1 centavo acuñadas entre 1983 parecen variar más que los de las monedas acuñadas después de 1983. Pulso de los hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 12.5 latidos por minuto. De acuerdo con el conjunto de datos 1 del apéndice B, el rango normal del pulso de los adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utiliza los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. El resultado es x cuadrada es igual a 23.44. La varianza es de 4.6 y 960. La suma de las pruebas x al cuadrado es igual a 11. Se sustenta la hipótesis. Bien, esto fue todo.
todos los datos fueron extraídos o los problemas son extraídos del libro de estadística de Mario Trolla. Muchas gracias.